Ya. Ya. ¿Qué debemos saber de integrales triples? Primero, las regiones ya no están en el plano, sino van a ser superficies, van a ser vamos a simbolizar, ¿ya? Hay tres ejes. ¿Sí? Un eje X, ¿ya? Así, un eje Y, ¿ya? Entonces este es el eje Y, tenemos que estamos trabajando siempre, ¿sí? En un plano X, ¿cierto? O si quieren así, ¿ya? En un plano X, ¿ya? Estoy viendo solamente la parte positiva, ¿ya? Pero en vez de verlo de frente, vamos a verlo como en el suelo, ¿ya? Desde arriba, ¿ya? Y el eje Z, ¿ya? Y el eje Z. Entonces, si quieren, largo, ancho y alto, ¿ya? Esos van a ser nuestros ejes, ¿ya? Es una cosa tridimensional, ¿sí? El mundo real, ¿sí? ¿Ya? Y acá lo que podemos ver gráficamente, ¿sí? Porque gráficamente después R4, la cuarta dimensión, tendríamos que hacer una animación, por ejemplo. ¿Sí? Porque si tenemos un puntito, ¿cierto? Si está en el espacio, está en 3D. ¿Sí? Entonces, si este puntito se empieza a mover, ya estaría en 4D. ¿Sí? Ya ahí puedo ir subiendo dimensión a dimensión, ¿cierto? Agregando distintas situaciones. ¿Ya? ¿Ya? Pero hasta acá podemos verlo fijamente en 3D. ¿Ya? Entonces, esto va a ser para nosotros el X, el Y y el Z. ¿Sí? De ahí le voy a decir cómo también se ve en el GeoGebra. GeoGebra también vamos a hacer la gráfica, ahora no en 2D, sino en 3D. ¿Ya? Entonces, esa va a ser una de las diferencias. ¿Ya? Entonces, una primera región, ¿sí? O superficie, digamos, los 0, KB y Z. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que es rectangular. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué digo rectangular? Porque en el plan nosotros veíamos región rectangular, no es un rectángulo. ¿Sí? Pero acá, como están en 3 dimensiones, ¿qué va a ser? Como una caja, un paralelepípedo. ¿Ya? O sea, ¿sí? Pero es como una caja. ¿Ya? Entonces, esto va a ser más o menos así. Si ven, ahí está el plano aquí, que estamos acostumbrados a hacer, y esta es nuestra región, el suelo. ¿Sí? Pero eso lo vamos a tener arriba con cierta altura, y me va a quedar una cosa así. Muy bien la cajita. ¿Ya? Entonces nuestra región va a ser este suelo. ¿Ya? Ahora, esta región, yo puedo mirar el suelo acá, y si miro el suelo, es un rectángulo. ¿Sí? Eso nosotros le vamos a llamar proyección. ¿Sí? Y vamos a ver cómo se proyecta con respecto a la altura, que hace mi función z. O sea, lo que acá vamos a tener una función z, entonces va a depender de x. ¿Ya? Ahora, nuevamente, igual que las integrales dobles, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ocupar toda la artillería de integrales dobles. Si hago integrales triples, es muy similar a integrales dobles. ¿Ya? Por ejemplo, yo voy a integrar sobre E, voy a ponerle todo ese sólido para el vidrio de la caja, ¿cierto? A partir de sobre E, de una función de f de x y z, la de puesto ahí, z igual a f de x, se puede confundir el nombre. Voy a borrarla ahí mejor. Tres variables, y voy a integrar con respecto a x, a y y a z. ¿Sí? Si fuera ese ejemplo, ¿sí? Voy a decir, voy a poner primero el límite de x. ¿El x de dónde hasta dónde se mueve? De 0 a. De 0 hasta. Perfecto. De 0 hasta.
El B, perdón, el I, de 0B, 0B, y el Z, de 0 a 5. ¿Perfecto? La misma función f de x, z, solamente que el orden acá, ¿cuánto sería? ¿Cierto? Primero voy a hacer esta integral. ¿Sí? Algo de adentro hacia afuera, ¿cierto? Entonces, ¿dónde se mueve C? ¿Dónde se mueve C? Es para Z. De I a D. ¿Ya? Ahora, ¿qué nosotros veíamos cuando teníamos integrales dobles? Por ejemplo, que cuando yo tenía... Vamos a ver esto por acá. Si yo tenía integrales dobles, voy a hacerlo con respecto a x o de y a de x. ¿Sí? ¿Sí? Y siempre que eran constantes, era lo mismo, ¿cierto? ¿Sí? Siempre que la función sea continua. ¿Ya? ¿Cómo se llama ese teorema? ¿Seguro o no? Sí. No es Ruffini, pero apareció el nombre. Fubini, el teorema Fubini, ¿cierto? Entonces, mientras la función sea continua, ¿sí? Siempre que ¿por qué se pide que la función sea continua? Porque todas las funciones que son continuas son integrales, integrales. Si la función es continua, es integral. Mientras la función sea continua, ¿no es cierto? Y los límites sean constantes, sean números, ¿sí? No dependan de variables, ¿no? ¿Qué quiere decir? Para nuestro caso de R3, que el dibujo que está acá es una caja. ¿Sí? Si es una caja, son los límites constantes. Si ya es una esfera, un cilindro, un triángulo, una pirámide, lo que sea, los límites son variables. ¿Sí? Ya. Entonces también vale acá el teorema de Fubini, ¿no es cierto? Y esto quiere decir, yo puedo, entonces puedo cambiar de los límites con respecto a I, de Z y de X. Y en ese caso, ¿cómo quedaría? De 0 a B, ¿ya? De 0 a C, ¿ya? Y de 0 a ¿de 0 a? Ahí va. ¿Este límite de qué son? De I, ¿no es cierto? Y para que sea de I, ¿el I de dónde se mueve? De 0 a. Entonces no sería 0 a. ¿Cierto? Cero E. Ya. Después voy a hacer el de Z. El Z se mueve de 0 a C, ¿no es cierto? Y finalmente el de X que sea de A, ¿no es cierto? Y es la única forma, ¿no? ¿Son las únicas dos formas? No, pues existen varias más, ¿no es cierto? ¿Sí? Existen todas las combinaciones que yo quiera hacer. ¿Sí? Entonces también es válido el teorema de Fubini. ¿Sí? También va a ser válido el teorema Fubini. ¿Ya? Repito siempre, eso sí, que la función sea continua en E, en esa caja. ¿Sí? Tanto para X, Y y Z, ¿cierto? Esa función sea continua. ¿Ya? Perdón, ahí me faltó algo. Esta es la función f de X. Bueno, pero ese es como, entre comillas, el caso que nos gustaría a todos. Más facilito, ¿cierto? Porque son los límites constantes y tú vas a hacer tres integrales separadas al final, ¿cierto? Sí. Pero en realidad, lo que nos interesa a nosotros son cuando estas regiones son deformes, ¿cierto? ¿Sí? Es una piedra, ¿no es cierto? Es un triángulo, es un cilindro, es un círculo, una esfera, ¿sí? ¿Sí? Igual que en el caso anterior, nosotros terminamos primero en un rectángulo y después decimos, pero ¿qué vas a hacer un triángulo? ¿Qué vas a hacer con dos funciones y todo eso? ¿Ya? Entonces, en ese caso, por ejemplo, voy a hacer el ejemplo de vamos a tomar abajo constante, pero arriba, en vez de cortarse de forma paralela, va a ser de forma oblicua. ¿Sí? O sea, va a estar cortado por un plano.
una cosa así. El plano va a estar cortando eso, y la caja me va a quedar más o menos de esta forma. Una cosa así. Yo traigo un poquito de eso, debería hacer una cosa más o menos. Así, ¿se entiende, no? ¿Sí? Una parte de una caja, pero arriba está dado por. Claro, ¿sí? Supongamos que la ecuación de ese plano es x más y más z igual a z. X más y más z igual a 10. Supongamos que es el plano. ¿Sí? Y acá, vamos a poner valores también a este valor de A y B. Acá esto mide 5 y acá mide 7. Entonces, si quieren, el largo, ¿cierto?, vale 7, el ancho mide 5, ¿no es cierto? Y la altura va a depender. La altura acá va a medir 10, quizás, pero acá va a medir menos de 10. ¿Sí? Porque va a declinar. ¿Sí? Es como si fuera un techo de una casa. ¿Ya? Pero ahí se podría igual como una ventana doble, ¿no? ¿Ah? Sí. Entonces, Sí. Por eso vamos a ver cómo la vamos a definir en este caso. Entonces, lo que tenemos que acá siempre hallar es la proyección. ¿Sí? La proyección siempre va a estar en el plano XY o en un plano real, no solamente en el XY. ¿Sí? Por ejemplo, lo primero que siempre tengo que encontrar es la proyección. La proyección, ¿sí?, es una figura plana que yo sé identificar. Por ejemplo, un rectángulo, un triángulo, ¿sí?, una elipse, ¿sí?, una circunferencia. Entonces, cosas que yo sé identificar. ¿Sí? Y que esa se va repitiendo como curvas de nivel para hacia arriba, ¿cierto? Pero llega hasta un cierto tono. ¿Ya? Entonces, en este caso, nuestra proyección la vamos a hacer acá. ¿Sí? Y ese plano, el plano de aquí, ¿no es cierto? X, Y. Si hacemos la proyección, el X va hasta 5, el Y va hasta 7, ¿no es cierto? Y ese es nuestro plano. Entonces, nosotros podemos plantear la integral, ¿no es cierto?, triple, no importa la función, repito, no, hasta no me interesa mucho la función hasta el momento. Voy a ver cómo sería la integral doble de esto. ¿Sí? ¿Cómo calcularía la integral doble de esto? ¿Cómo sería? La integral de... ¿No estamos con un rectángulo de 0,5? La integral de 0,7. Perfecto. ¿Ya? Ahí tenemos a dos integrales. Y voy a dejar, incluso le da como un espacio acá, pero no es tan justito, ¿no es cierto?, pero para que se entienda, y voy a ver, miren, esto es como decir la base, y acá voy a mirar la altura. ¿Sí? ¿Y la altura de onda hasta dónde va? Ahí. Sí, por eso, pero ¿de dónde empieza? Desde el suelo. De cero, ¿cierto? De cero hasta el plano que está arriba. ¿Sí? Pero el plano me está dirigiendo con respecto a Z. O sea, si yo despejo el Z, ¿cuánto me queda? O sea, 10 menos X menos Y, ¿cierto? ¿Sí? Y eso de la función que sea, con respecto a ustedes me dicen acá, de Z, ¿cierto? Que sería este integral, y después de I y de I. ¿Se entiende? Profe, yo lo que voy a dar, calculado por ejemplo, el 35, que va a ser como la base. Lo que pasa es que al resolver esta integral es justamente el 35. Claro, pero que lo que pasa es que estoy considerando acá un rectángulo, pero no sé si es elíptico o otro tipo
Claro, no, pero en este caso, se podría, donde exactamente. de 35 hasta 10 menos X menos Y. No, habría que resolver esta integral de parte. ¿Sí? ¿Sí? Es como base por el altura. Y después se multiplicaría por la otra integral. Exactamente. Se multiplicaría por la otra integral. ¿Ya? ¿Se entiende? Ahora, voy a hacer el mismo ejercicio, pero ¿qué pasa si ahora esta caja la estoy cortando así, por el lado? ¿Ya? Voy a ver el mismo ejercicio. De hecho, pero con la hacer así, lo voy a hacer con GeoGebra. Ya. Cuando ingresa a la GeoGebra le da esta opción, ¿no es cierto? Le da la opción en 2D, ¿sí? La que hemos estado quizás trabajando. ¿Sí? Pero nosotros vamos a hacer acá, le vamos a quitar esta parte. Entonces vamos a poner geogebra.org y le vamos a poner 3D, con minúscula. ¿Ya? No, porque a veces dicen, no me funciona el 3D porque le ponen mayúscula. ¿No? 3D con minúscula. ¿Sí? Y ahí le va a dar al tiro, ¿no es cierto?, el plano en 3D, ¿ya? El rojo es el eje X, ¿ya? Entonces, acá yo voy a girarlo, fíjense, yo lo giro nomás, ¿ya? El rojo es el eje X, ahí están los positivos, el verde el eje Y, y el Z el azul, ¿ya? Este es un plano que el suelo, yo obviamente lo quito, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Botón derecho y le digo no mostrar plano, ¿ya? Si uno quiere que aparezca acá los ejes, marca acá el plano y pone configuración, ¿sí? Y acá le dice eje X, entonces eje X, etiqueta con X. El eje Y, etiqueta con Y. Y el Z, etiqueta con Z. ¿Ya? Y al cerrar, ahí aparece justamente X, Y y Z. ¿Sí? Entonces, repito, pero únicamente se puede aprender los colores: el rojo, el X, el verde, el Y, y el azul es el Z. ¿Ya? Bien. Voy a dibujar un cilindro. La ecuación de un cilindro, bueno, ¿cómo hacemos un cilindro? Si vemos cuando hacemos curva a nivel, si yo hago una circunferencia, y arriba le pongo otra circunferencia, y le pongo otra circunferencia, y voy poniendo pura circunferencia, se hace un cilindro, ¿no es cierto? Sí. Entonces acá también vamos a hacer un cilindro. Entonces, acuérdense que la ecuación de la circunferencia es x cuadrado más y cuadrado igual al radio al cuadrado, ¿no es cierto? Sí. Entonces acá también voy a hacer x cuadrado más z al cuadrado igual a radio 2, por ejemplo. ¿Sí? Ah, pero el cilindro me quedó botado. ¿Por qué me quedó botado? Porque el cilindro, ¿dónde tiene la base? En el plano X, Z. ¿Ya? Entonces, ahí está la base del cilindro, ¿ves? En el XZ. ¿Sí? Aunque lo estoy mostrando al revés, porque estoy mostrando para acá los negativos, ¿no es cierto? ¿Sí? Y voy a mostrarlo así, ¿no es cierto? Ahí sí. ¿Sí? Esto es como mirarlo de arriba, ¿no es cierto? O del lado, no sé, ¿se entiende? Ese XZ. ¿Sí? Si acá le pongo, por ejemplo, en vez de Z, le pongo Y, ¿cómo va a salir la gráfica? Así, ¿no es cierto? Porque arriba, ahí está el plano X, ¿sí? Entonces, quizás como nosotros queremos, ¿sí? Si le pongo acá Z, me queda al otro lado. Ahora, ¿a dónde me queda la base? ¿No es cierto? En el IZ. ¿Se entiende? ¿Ya? Ya, dejémoslo así. ¿Ya? Dejémoslo ahí. ¿Ya? Y lo voy a cortar por dos planos, donde un plano va a ser x igual a 0. ¿Sí? ¿Se ven? Cuando hago x igual a 0, estoy haciendo el plano ZI. ¿Sí? ¿Sí? ZI. ¿Sí? Entonces va a cortar ahí. Y el otro va a ser
x más z, x más z igual a 10. A ver. Sí, por ahí ahora. Ya. ¿Se entiende bueno la figurita? Voy a tratar de ponerla un poquito más. Sí, que esto es lo que va a costar quizás. Ese con el círculo. De color azul. Ya. Y ahí sí se entiende un poquito más, ¿no? Voy a hacer acá. Mire, esto es como tener un cilindro, ¿sí? Tengo un cilindro y hoy con una hacha, ¿no es cierto? Un trozo de madera, ¿no es cierto? Y la corto de forma horizontal. ¿Sí? Esto sería esta parte de acá. ¿Sí? ¿Estamos? Y después, en vez de pegarle de forma horizontal, forma oblicua, y hago un corte acá. ¿Ya? Y me queda esta figura que está acá. ¿Sí? Me queda esa figura. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se imagina bueno el dibujito? Ya. Entonces, vamos a recortarlo. Ya sabemos cómo hacerlo en GeoGebra. Y voy a hacer como... algo así. ¿Sí? ¿Se entiende, no? ¿Sí? Esa es la figura que yo quiero calcular su integral, o más adelante vamos a ver cómo calcular su volumen. ¿Ya? Esa es la figurita. Bueno, hay que tener... Esta es la parte difícil en realidad de esto. No hay tanto el integral, sino la abstracción que hay que tener. ¿Ya? Bien. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es determinar la proyección. La proyección es como mirarlo desde arriba. ¿Ya? Y para eso voy a utilizar GeoGebra, nuevamente. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo miro de arriba la función? O sea, hago la proyección en el plano XY. ¿Sí? Repito, yo solamente quiero esta parte de acá. ¿Profesor? ¿Sí? ¿Para estar por esa zona que el tubo es hueco? ¿Cómo? ¿O un sólido? Es un sólido. Es un sólido. Es un sólido, está ahí. ¿Sí? No solamente el borde. ¿Sí? De hecho, o sea, después vamos a ver cómo calcular solamente el borde, ¿sí? Si yo quiero solamente empapelar o hacer o si quiero calcular el volumen. ¿Sí? Por el momento a nosotros nos interesa esto como región, ¿no? ¿Sí? Y vamos a ver la aplicación a eso. ¿Ya?
Ya, si yo lo miro así, esto, fíjense, esto sería como, esta cosa media rara sería como mi proyección. ¿Sí? Eso mirando en el plano X. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, voy a tratar de sacarle una foto ahí. Esa es la proyección. Entonces, esto que recomiendo siempre mirarlo de todos lados. X. ¿Ya? ¿Qué pasa si lo miro ahora? Vamos aquí. Ahí tenemos XZ. Vamos a mirar XZ. Ya, ¿y cuál nos falta proyectar? Tenemos el XY, el XZ, y nos falta proyectar el YZ. Así, ¿no es cierto? Ahí. ¿Y qué sucede ahí? ¿Pero qué queda la figura? Para que quede un poquito más claro. Al proyectar el plano y X, mi figura, como yo creo esperar, va a quedar algo así. Esa es mi proyección. Vamos a mirarla del lado. Y después tendría que sacar la altura, que tendría que ser como el borde de la superficie. ¿Sí? ¿Ya? En cambio, si lo proyecto, acá sería una cosa así. Este es el XZ. Ahí lo voy a poner con otro color. Y en cambio, cuando hago el YZ, me queda una circunferencia. Es justamente mirarle el tubo de arriba, ¿cierto? Como mirar el tubo de arriba, pero no estoy mirando arriba en realidad, ¿cierto? Porque esto está en allá. ¿Sí? Entonces, esta es la proyección X, Y, esta es la proyección rojo siempre X, el azul el Z, y este es Y, Z. Ya. Esto, quizás, voy a contar acá a definir esto. ¿Sí? Y al proyectarlo hacia arriba, como la altura, va a ser como el borde del tubo. ¿Se entiende? Esta lo mismo. El borde del tubo. Pero esta, si le hago la proyección, es una circunferencia. Y si la proyecto de arriba, ¿qué pasa? Sí. Va a ser como un cilindro, ¿cierto? Entonces, por una parte, ¿sí? Es como mirarlo de acá, por una parte voy a cortarlo por un plano, que es derecho, y por otra parte voy a cortarlo por un plano que es oblicuo. ¿Sí? Entonces, la que me conviene mirar es esta que está acá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque digo, ya, voy a definir la integral sobre D. ¿Qué va a ser D? Esto va a ser. ¿Ya? No importa por el momento cómo va a ser. Y la altura va a ir de dónde hasta dónde. De este plano hasta ese plano, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero el plano, el azul, ¿qué es lo que es? Z igual a 0. Bueno, no Z, en realidad. ¿Qué es lo que es? X igual a 0, ¿cierto? Sí, X igual a 0, ¿cierto? ¿Sí? Porque el D está para Y Z, ¿sí? Entonces me falta para X. ¿Ya? Entonces estoy moviendo acá, y ¿hasta dónde se mueve? Hasta el verde. ¿Sí? Pero el verde, si recuerdo bien, era X más Y más Z igual a 10, parece, ¿cierto? ¿Sí? Si yo despejo ahí el X, me va a quedar 10 menos Y y menos Z. ¿Sí? Y de la función que sea, ¿sí? F de X, Z, con respecto a de X, ¿no es cierto? Y después de A. Vamos a ponerlo ahí. Después no importa el orden que yo le dé acá. ¿Ya? Ya.
Supongamos que yo logro un color, logro resolver esta integral. ¿Sí? Si yo logro resolver esa integral, la logro resolver, me va a quedar una función que va a depender solamente de y de z, ¿cierto? Pero me queda una función, y luego ¿qué me queda? Una integral doble. Y ya sabemos resolver integrales dobles. ¿Sí? Por eso, la clave es saber bien elegir la proyección, ¿sí? Que yo me permita resolver esta integral un poco más fácil, ¿sí? Y después voy a caer de nuevo a una integral doble. ¿Sí? ¿Ya? Esa es la idea más o menos. ¿Ya? Ahora, y como esta es un integral doble y es circular, por ejemplo, ¿qué podríamos usar ahí? Polares, ¿cierto? Podríamos usar polares o cualquier método. Ya. Algunas cosas para aplicación, por ejemplo, una de las aplicaciones que vamos a ver más bien va a ser el volumen. Bueno, y se calcula muy parecido a lo que se calculaba el área. ¿Sí? El área, bueno, sería la integral doble de 1, ¿no es cierto? En cambio, el volumen va a ser la integral triple sobre el sólido de 1 por dB. Cuando pongo dB es de x, de y, de z. ¿Sí? Entonces, eso es, así va a ser el cálculo de el volumen. Exactamente. Veo un ejemplo. Ya. Veamos el ejemplo número 1 que está ahí. Todo para celebrar, ¿no es cierto? Una botella. Este es un ejemplo motivacional. ¿Sí? Está bien profundo el ¿cierto? Bueno. Ya. Dice, una botella contiene vino, contiene agua, pero como tiene ese envase, contiene vino que está embotellado por los costados por un cilindro de ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 4. ¿Cuál es el cilindro que está en rojo? ¿Sí? ¿Ya? Inferiormente está acotado por el paraboloide. ¿Ya? Ir anotando ahí las funciones. Entonces, tengo el cilindro que tiene ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 4. ¿Ya? Y por abajo el paraboloide, que es justamente el azul, ese que está ahí, y que tiene por ecuación z igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Sí? Y la botella mide máximo 20 centímetros. ¿Sí? Por tanto, este es un tope que llega, pero en realidad lo que tengo ahí es un plano, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y cuál sería ese plano? Z igual a 20. Pues. Z igual a 20, que es constante, ¿cierto? Z igual a 20. ¿Sí? Porque Z igual a 1, Z igual a 2, Z igual a 3, Z igual a 20. ¿Sí? Ya. Perfecto. ¿Cómo calculo esa integral? ¿Sí? Tengo que calcular el volumen, ¿no es cierto? ¿Sí? Calcular el volumen. Sí. Ya, pero antes de sacar el integral doble, yo tengo que sacar primero la proyección, ¿no es cierto? Ahí está la proyección. ¿En qué plano me conviene la proyección? Me conviene mirarlo desde arriba, de los lados. O sea, el X, y, ¿no es cierto? Esa es la que más me conviene. ¿Sí? ¿Por qué me conviene el X? Porque es como mirarla de arriba. ¿Sí? Y si yo la miro de arriba, ¿qué voy a tener?
Cono, circunferencia, ¿qué es lo que tenemos? Circunferencia, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, ahí lo vamos a hacer con el GeoGebra para que lo vean, ¿sí? Pero si lo miro arriba, justamente, yo no voy a ver el volumen del cerro ese que está ahí o del paraboloide. Yo miro abajo y lo único que veo es una circunferencia. ¿Sí? Igual como lo veíamos antes. ¿Sí? Yo no veía el corte, ¿no es cierto? No veía cómo subía la cosa, pero sí veía una circunferencia. ¿Ya? ¿Y una circunferencia de radio cuánto? 2, ¿no es cierto? X cuadrado más Y cuadrado igual a 4. Una circunferencia de radio 2. Por eso ahí está. Entonces, entonces, el curso está bueno. Voy a tomar una botella de vino. No, que está llena, está ahí, ¿no? En la parte de arriba. El reloj, ¿sí? Ustedes han tomado el vino y lo están viendo mal, ¿eh? Ya. Ahí está mi proyección, ¿no es cierto? Está en el plano X. ¿Ya? Por tanto, a eso yo le voy a poner D. Es todo el cilindro, ¿no es cierto? Cuando yo defina la integral es como voy a definirla, usted me dice. Integral doble sobre D. ¿Ya? ¿Cómo definir esa integral? ¿Sí? Y luego voy a definir la altura. ¿Sí? La altura, ¿qué variable va a involucrar? Fíjense, voy a poner acá. Esta integral doble va a ser para X, ¿no es cierto? Y esta es para Z. Ya. Entonces el Z, ¿cómo se mueve? ¿De dónde está? Ah, del paraboloide hasta este plano, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? Entonces es como decir de Z igual a 4 menos X cuadrado menos Y cuadrado hasta 20. ¿Ya? Y como estoy calculando el volumen, ¿cuánto es la función? 1 por de Z, ¿no es cierto? Porque este es el límite. Y después de X a D. Hay que verle el otro. ¿Sí? ¿Ya? Pero lo vamos a dejar de lado. Entonces vamos a resolver esta integral. Esta integral primero. ¿Sí? Entonces, para que vean que si yo defino bien eso, es como resolver integral doble aquí. ¿Ya? Ya. ¿Hasta ahí estamos ok? Cuando le curamos volumen, siempre sí, siempre la función de acá. Siempre la función. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿duda no hay? Porque esta es la parte más difícil. Nuevamente, ¿cuál es la parte difícil? De definir los dominios. ¿Sí? Entonces, vamos a preocupar de la integral que está ahí. Entonces, esto va a quedar la integral doble sobre D. Bueno, y la integral de 1 con respecto a eso, ¿qué es lo que es? La medida de eso, ¿cierto? Va a ser eso menos eso. ¿Sí? Pero cuando hay 1 es el límite superior menos el inferior. Entonces va a ser 20 menos, el otro que era 4 menos X cuadrado. Se ve como hay un menos, yo lo único con el paréntesis. 4 menos X cuadrado menos Y cuadrado. Y todo eso por DX. ¿Cierto? O sea, eso si quieren la integral doble, 20 menos 4 son 16, menos por menos da más X cuadrado, más Y cuadrado, X a D. ¿Sí? Eso es. ¿Pasó algo? ¿No? Ok.
¿Solo? Ya. Recordemos que ahora este D, ¿qué es lo que es? Es una circunferencia, ¿cierto? Porque ya salimos de la parte 3D, ¿cierto? Y sabemos que es una circunferencia de radio 2, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya, ¿y cómo podríamos calcular esa? Fíjense, tengo que calcular esa integral. En esa circunferencia, ¿cómo podría calcular esa integral de esa circunferencia? Polares, ¿ya? Perfecto. Excelente. Coordenadas polares. ¿Ya? Entonces, por coordenadas polares, ¿cómo sería? X, Y, ¿no es cierto? X igual a R coseno de teta es igual a, ¿qué más voy a calcular? El jacobiano, que es igual a R, y los límites de integración, ¿cierto? Tanto para R como para teta. ¿El radio de dónde está? ¿Dónde se mueve? 0,2, ¿cierto? Porque es 0 hasta el radio. ¿Sí? ¿Y el teta? ¿Cierto? Porque es toda la circunferencia. 0 a 2. Por tanto, exactamente. Esto nosotros estamos calculando acá el volumen. ¿Y esto qué va a hacer? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ser, fíjense, como son los límites constantes, da lo mismo el orden. ¿Sí? Tenemos como mismo, ¿cierto? Entonces va a ser la integral de 0 a 2, de la integral de 0 a 2pi, de 16, ¿sí? Más x cuadrado más y cuadrado. Pero ya vimos que x cuadrado más y cuadrado, ¿cuánto valía? R cuadrado, perfecto. ¿No es cierto? ¿Algo más? Por R, muy bien. ¿Por qué por R? Por el jacobiano, que siempre se desolviden. Siempre repito, ese se olvida, ese se olvida, ese se olvida. Lo repito otra vez porque se olvida. ¿Ya? No se nos olvide. ¿Ya? Y después, de teta a D. ¿Sí? Entonces, y ahí hay que resolver esa integral. ¿Hasta ahí estamos ok? ¿Sí? Entonces, esto va a quedar la integral, dijimos, de 0,2, de 0,2pi, y me va a quedar 16R, porque hemos escrito por R, más R al cubo, ¿no es cierto? Por de teta a D. ¿Sí? Cuando es de teta, esto es constante, ¿no? ¿Sí? A la integral, entonces me va a quedar la integral entre 0 y 2, de 16R más R al cubo, ¿cierto? Y me va a quedar la integral de 0,2pi de teta por dr, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero esto, fíjense, sin resolverlo, esto también es constante, porque no pertenece al R, entonces puede salir de la integral. Entonces eso me queda como la integral de 0 a 2pi de teta, multiplicado por la integral de 0 a 2 de 16R más R al cubo por D. ¿Sí? ¿Por qué lo explico eso? Porque a veces cuando leen en los libros, ¿sí? Está acá y el libro entero se salta acá. Y dice, ¿pero por qué pasa multiplicando las integrales? Y es nada más por propiedades integrales, porque si los que son constantes se leen afuera. ¿Ya? Pero básicamente, cuando se pueden separar las funciones, o sea, el R no depende del teta, ni el teta depende del R, se pueden separar, se puede escribir como una multiplicación de integrales. ¿Ya? Bueno, ¿y la integral primera cuánto vale? 2pi, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque acá un 1, entonces el límite superior menos inferior. Siempre que sea 1, límite superior menos inferior. Se van a medir. Y la integral de esto va a ser igual a 16 R cuadrado medio. Pero multiplicando el 16, dividiendo el 16 por 2 me queda R cuadrado. Más
R cuadrado cuarto, perdón, R cuarta partido por 4, ¿no es cierto? Y todo eso evaluado entre 0 y 2. En 0 se hace 0, ¿no es cierto? Cuando evalúo en 2, me queda 2 al cuadrado, 4 por 8, 22. 2 elevado a 4, 16. Partido por 4, 4 más 32, 36. Todo esto va a quedar 36, ¿no es cierto? Al evaluarlo acá. Y por 2, me queda 64. ¿Ya? ¿Ah? ¿62? Perdón. Sí, voy a 36, ¿cierto? 72. ¿Ya? Entonces así quedaría. Ojo, que ahí incluso estamos haciendo una sustitución tal que se llama integrales triples a coordenadas cilíndricas. ¿Sí? Cuando parezca un cilindro va a ser coordenadas cilíndricas y justamente va a ser muy parecido a lo que tenemos que hacer eso. ¿Sí? Solamente que el X, el Y y el Z lo hacemos del comienzo. No solamente cuando ya resuelve una integral. ¿Ya? Entonces de ahí vamos a ver también ese cambio de coordenadas. ¿Ya? ¿Cuál les debo? Este y de la clase pasada, ¿no es cierto? Ya, lo subo mañana. ¿Sí? Repito, cuando yo tengo, ¿sí? Vamos a repetir, cuando yo tengo mi figura, lo primero que tengo que buscar es la proyección. ¿Sí? Perfecto. ¿Sí? La proyección. ¿Qué es la proyección? ¿Sí? Es una figura en un plano. ¿Sí? Generalmente puede ser X, pero puede ser cualquier plano. ¿Sí? El X y Z, como lo mostramos en el ejemplo anterior. ¿Sí? Puede ser en los 3 planos. Y yo tengo que elegir cuál me conviene más. ¿Sí? Idealmente me conviene, ¿cierto? Sí, pero más que el cilindro es uno que pueda definir la altura bien en espacio integral. ¿Ya? No que en raíces, cosas así. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, eso es lo primero que tengo que hacer. ¿Sí? En este caso, la mejor proyección era mirarlo de arriba, y si yo miraba de arriba hacia abajo, veía una circunferencia. ¿Sí? Si yo la miraba de lado, ¿sí? Veía como un rectángulo, pero después los límites laterales eran complicados de definir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tendría que despejar el I, ¿sí? El despejar el I me queda cosa con raíces cuadradas. ¿Sí? Incluso me pueden llevar, si no hago una sustitución después, me pueden llevar a integrales trigonométricas. ¿Sí? Entonces me complica la integral. Pero podemos nosotros gráficamente sacar el valor, gráficamente el Z. Sí, por eso, pero ¿por qué? Porque definí esta proyección. ¿Sí? Repito, si ha sido otra proyección, iba a ser más complicado. Y se podría yo multiplicar, por ejemplo, la integral de Z, en este caso, la multiplicado por 2 pi por R de la circunferencia, y también se ha llegado al resultado. ¿O tiene que ser obligatoriamente integral solar? Claro, 2 por pi por lo que mide la otra integral. ¿Sí? Porque justamente esta integral doble, ¿no es cierto? En este caso, ¿por qué se podía? Porque no dependía del anterior. Y era una figura. Exacto. Porque los límites eran constantes. ¿Sí? Lo malo, si los límites no son constantes, no se puede hacer. ¿Sí? Si varían, ¿no es cierto? Dependen del otro, no se puede hacer. ¿Ya? Entonces, mido la proyección, defino la integral doble de la proyección y mi altura, ¿sí? ¿Sí? La altura. ¿Sí? Proyección, altura. ¿Ya? Entonces, si de repente dice, chuta, con respecto a qué quiero hacer la altura, entonces diga, la proyección la dice X. Si le dice XZ, entonces te va a ser Y. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Se entiende? Entonces, defino esta proyección, en este caso la función casi siempre va a ser 1, porque casi siempre va a calcular volumen. ¿Sí? Y digo de dónde hasta dónde se mueve. ¿Sí? Una pista también que me da para medir la proyección es cómo están despejadas estas variables. ¿Sí? Me dice Z igual a algo, o la que más fácil despejar Z,
me conviene hacerlo de esa forma, ¿sí? La idea no es dejar rex. Ya. La dos es muy similar. Esa. Entonces yo le voy a pedir que trabajen en esa. Ahora, a ver. Ya. Entonces ahí teníamos la figura, ¿no es cierto? Ya, repito. Si yo miro, esa es la proyección que más me conviene en X, perdón, en Y, que es el verde, ¿no es cierto? Y Z. Porque miro de aquí a acá, que esta es la que estoy mirando, que sería una parábola. ¿Sí? No una circunferencia, ¿sí? Es una parábola. ¿Ya? ¿Ya? La otra era mirarla de esta forma, ¿sí? Que sería X, ¿sí? Que sería un trapecio, ¿sí? Y la otra era mirarla de arriba, que sería el XY, que sería un cuadrado, que también es fácil de definir un cuadrado, pero la altura iba a tener como dos alturas, una altura acá, fíjense, ¿sí? Y vamos a tener una altura acá, ¿ya? Porque estoy mirando acá en la altura y acá va a tener una altura variable, sabe que definir todo integral, ¿ya? En cambio, al definir de esta forma, vamos a poder definir una sola integral, ¿ya? Entonces ahí están las tres proyecciones, pero la que me conviene es la de acá. Voy a achular. ¿Cuál sería mi región D? Esa es mi región D. La curva que está acá, que la viste con rojo, estamos acá allá. Esa curva que está ahí, ¿cuál es? Z igual a 1 medio cuadrado, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? Que es la parábola. ¿Sí? Y de hecho, cuando el I vale 0, el Z vale 1. Y vale 1. Y cuando el Z vale 0, me queda que el I vale más menos 1, ¿cierto? Le saco raíz fuera, entonces me queda acá menos 1 y menos 1. ¿Ya? Y esta es nuestra región D. Perdón, y 1. A ver si están atentos. Ya. Y la altura, yo lo miro de acá hasta acá, ¿cierto? Porque la altura va a ser en el eje X. De la proyección la estoy haciendo en el Y Z, ¿cierto? Y la altura en el eje X. ¿Ya? Ahí va a estar la altura. Y la altura va desde el plano azul hasta el otro plano azul, ¿sí? Donde el primer plano azul es X igual 0, ¿no es cierto? Y el otro plano azul es X igual a 2 menos 0. ¿Sí? Es esa que está en la derecha. El verde es, ¿cuál es? Z igual a 0. El verde es Z igual a 0. ¿Sí? Ya lo tenemos limitado acá. Este sería el verde. Eso es Z igual a 0. Ya. Entonces vamos a definir la medida que vimos. La pizarra que tenemos por allá. Voy a traer mis proyecciones. Entonces, nuevamente el volumen. Entonces, yo sé que el volumen es la integral triple de 1 por dB, N, ¿no es cierto? Donde todas estas figuras.
¿Sí? Esa figura. Pero yo sé que va a ser la integral doble sobre D. ¿Sí? Y esta E, ¿dónde vive? En IZ, ¿no es cierto? Y la altura va a ser en X. ¿Se entiende? ¿Sí? Esta que está aquí. Por tanto, el X se va a mover de dónde hasta dónde? De 0 hasta 2 menos 0. 2 menos 0. Y eso por D1 por DX. Por DX y después por va a ser DIZ. ¿Cómo? Porque no sabemos el orden todavía. Pero si definimos ahora D, ¿ya? Entonces fíjense, miramos la altura y ahora vamos a mirar D. ¿Sí? ¿Y el D cómo nos conviene definirlo? Como este no es un rectángulo, hay que tomar límites constantes y otros variables, ¿cierto? ¿Cuál me conviene tomar constante? El I, ¿no es cierto? ¿Y el I de dónde hasta dónde se mueve? De menos 1 hasta 1, ¿cierto? Por tanto, el Z, el azul, se mueve de dónde hasta dónde? Del verde al rojo, ¿no es cierto? Ya, ¿y el verde qué es lo que es? Z igual 0. ¿Y el rojo qué es lo que es? Z igual a 1 menos igual. Entonces esta integral va a quedar la integral de entre menos 1 y 1 de la integral de 0 hasta 1 menos i cuadrado de la integral de 0 hasta 2 menos z, ¿sí? 2 menos z de 1 por dx, dz y d. Y ahí ya planteando la integral ya por... ¿Sí? ¿Cuánto habían llegado a eso? ¿Sí? Repito, cuesta, lo que cuesta es ver justamente la predicción y todo eso. Las últimas tres integrales, ya. Las últimas tres integrales, bueno, esta ya la teníamos lista. ¿Sí? Nos faltaba solamente integrar sobre D. D, integral doble. Hay que definir la región. No es un rectángulo, los límites no son constantes, entonces son variables. Y para definirlo, nosotros ya vimos que son un límite que es constante y otro límite que es variable. Y nos conviene dejar constante el I, el verde. ¿Por qué? Porque el I vamos a decir que se mueve entre entre menos 1 y 1. ¿Sí? Entonces el I se mueve entre menos 1 y 1. Y el Z, ¿sí? El Z que hacia arriba abajo, va a ir desde el verde hasta el rojo. Pero el verde, ¿qué es lo que es? Z igual 0. ¿Sí? Tenemos Z igual 0. Desde 0 hasta el rojo. ¿Y el rojo qué es lo que es? Z igual a 1 menos i al cuadrado. ¿Sí? Entonces, cuando volvemos a escribir esta integral, nos centramos en la integral esta que está acá, integral doble. Entonces, escribimos primero esa integral doble, y siempre van los límites constantes y después las variables. Entonces, el límite constante va de menos 1 a 1, de menos 1 a 1. ¿Sí? Y después va a ir desde 0 hasta 1 menos el cuadrado. De 0 hasta 1 menos el cuadrado. ¿Sí? Y después va la misma integral que está acá. ¿Sí? Que es de 0 a 2 menos z. De 0 a 2 menos z. De 1 por dx. De 1 por dx. Y nos falta darle el orden, ¿cierto? Entonces, después venía esa integral, y esa integral con respecto a quién es? Z, esos son los límites de z, y después los límites de i. ¿Parece? Y después nos tiramos a resolver esa integral. ¿Se entiende?